Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Febrero 10. Nunca habrá un día cuando no lo necesites. Nunca habrá una situación cuando no lo requieras. ¿Qué es? El poder de Jesús. Sabía que solo existía una forma de ayudarlo. Era la única forma, pues no quería mi ayuda. Solo tenía 4 años y ya había comenzado a negar sus debilidades. Deseaba desesperadamente ser independiente, fuerte y sabio, pero no lo era. Quería creer que no necesitaba las palabras sabias y los brazos fuertes de un padre, pero los necesitaba. Quería creer que sabía más de lo que realmente sabía y que tenía más aptitud de la que realmente tenía. Así que rechazó mi crianza una vez más. Fue entonces que lo entendí. Necesitaba experimentar su debilidad para que entonces me buscara pidiendo protección. Así que me alejé. No me alejé porque estuviera molesto con él o porque esa fuera la mejor manera de castigarlo. Me alejé porque lo amaba y era la mejor forma en la que él buscaría y apreciaría mi amor. Sabía lo que pasaría. Sabía que no podría hacerlo. Sin importar qué tan fuerte luchara por ser independiente, sabía que en algún momento se rendiría, admitiría su debilidad y buscaría mi ayuda. Cerca de media hora después, escuché el plic-ploc de sus pequeños pies al caminar por el pasillo. Se asomó por la esquina y dijo, no puedo hacerlo. ¿Qué quieres que haga papá por ti? Le contesté y entonces dijo las palabras precisas nacidas de su corazón. Necesito tu ayuda. Ni tú ni yo fuimos creados para ser independientes. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Añade a esto el hecho de que el pecado nos ha dejado quebrantados y débiles. Todos necesitamos una fuerza ajena a nosotros y un poder que jamás seríamos capaces de conseguir por cuenta propia. Dios, en su gracia, nos otorga su poder en la persona del Espíritu Santo, el cual vive dentro de cada uno de sus hijos. No nos deja solos en nuestra propia fuerza. Efesios 3:20 al 21. Nos recuerda quiénes somos, qué necesitamos y qué hemos recibido. Dios dejará que experimentemos nuestras debilidades para que busquemos y celebremos la fortaleza que solo encontraremos en Él. Cuando Dios hace esto, no lo hace en un acto de enojo, sino en respuesta a su tierna gracia paternal. La clase de gracia que tú y yo necesitamos hasta que haya terminado su obra. Para profundizar y ser alentados, 2 Corintios 12 del 1 al 10. Gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días. Continuamos con nuestros devocionales. Ayer hablábamos acerca parte de este tema, el devocional que les envié. Hoy vamos a profundizar en las debilidades. Todos somos débiles, pero a veces nos sentimos muy fuertes. Y como dice la Escritura, mira que el que esté firme que no caiga. Fuimos creados para depender de Dios. No solamente lo dice el devocional, sino la Escritura. El título del devocional de hoy tiene por nombre Cuando la debilidad es el único camino al poder. Cuando la debilidad es el único camino al poder. Querida familia, vivimos en una cultura obsesionada por la autonomía y la autosuficiencia. ¿Y cuál es la narrativa? Del yo puedo solo. Desde nuestra niñez, como el niño de nuestra historia. Internalizamos que pedir ayuda es signo de fracaso. Y esta mentalidad, mis hermanos, ha permeado nuestra vida todo el tiempo. Sin embargo, no es solo un error psicológico, es una herejía antropológica. La escritura revela de que como seres humanos, por diseño y por condición caída, es un ser esencialmente dependiente. Y no hablaremos de un Dios que es nuestro ayudante, no, mis hermanos, en momentos difíciles, sino el Dios en quien vivimos, nos movemos y somos. Y esto es fundamental en el devocional. Es lo que dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y movemos y somos, como algunos de vuestros profetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
En este momento, si Dios quisiera apagar el switch de tu vida, se apagaría. En este momento, si Dios quiere quitarte todo lo que más posees y lo que más amas, lo haría. Por eso es que debemos de permanecer en todo tiempo, en toda circunstancia. Dios, en su gracia soberana, mis hermanos, muchas veces permite que experimentemos el fracaso de nuestra autosuficiencia, no por crueldad, sino para conducirnos al único lugar, mis hermanos, donde la verdadera vida se encuentra, en la dependencia radical a Él. Miren lo que le pasó a los discípulos, específicamente al apóstol Pablo, un hombre que trabajaba en la obra incansablemente. En 2 Corintios, perdón, sí, en 2 Corintios 1, 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobreviene, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y escuchen esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Hermanos, Dios nos llamó a depender de Él, 100%, no a un 80%, no a un 70%, es al 100%. Pero para que eso pase, tenemos que descansar en Él. Tenemos que confiar en Él, tenemos que depender de Él. ¿Eso qué significa? Fe. Una fe genuina, no basada en las circunstancias, sino en Dios por encima de las circunstancias. Por eso cuando oramos, Padre nuestro, que estás ¿en dónde? Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando acerca de soberanía, de dominio, de control. Hermanos, hay momentos en que ustedes controlan la vida para que mires al cielo y pidas perdón. Señor, te pido perdón porque he querido controlar mi vida, mis circunstancias, mi familia, mis negocios, mi trabajo, porque es que realmente queremos eso. El problema que hablamos ayer en el devocional es el control. Queremos ser nuestros propios dioses, ese yo. Y no soy yo soy, sino el gran yo soy en nuestra vida. Tenemos entonces la dependencia por diseño y debilidad por caída. La historia del niño que leímos ahorita en el devocional a nuestra hermana Tita no es solo una tierna analogía, es una radiografía de la condición humana. Fuimos creados de la nada y continuamos dependiendo de Dios para cada latido y cada respiración. La independencia absoluta es un atributo exclusivo de Dios, se llama aseidad. Nuestra búsqueda de la autonomía es, en esencia, un intento de usurpar el trono de Dios, un atributo divino. Como dijo San Agustín de Hipona, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Qué hermosas palabras, ¿no? Nos hiciste para ti, para la gloria de Dios, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Hermanos, la debilidad existencial por el pecado. El pecado no solo separó moralmente de Dios, no solamente nos separó moralmente de Dios, mis hermanos, nos quebrantó existencialmente. La caída produjo en nuestra vida discapacidad espiritual, es decir, muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? Depende 100% de su mamá, para alimentación, para bañarlo, para vestirlo, para guiarlo. Pero el niño empieza a crecer y quiere vivir independientemente ya de la mamá. Lo último que deja es el pecho, deja de tomar lechita materna. Pero depende del tetero. Ya momento que dejar al tetero. Y así sucesivamente. En la medida que vamos creciendo, vamos a querer vivir independientemente de cualquier autoridad. Porque cualquier autoridad representa a Dios de una u otra manera. El padre representa la autoridad en la casa. Y lo primero que revelamos es en contra de él. Porque es la imagen que tenemos, una imagen caída. De querer ser independientes. Pero fuimos creados para ser dependientes. Bueno, ya no solamente dependemos, sino que somos débiles, incapaces de agradar a Dios y de cumplir la ley.
de transformar nuestro propio corazón es imposible. Como dice Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, hermano, la autosuficiencia después de la caída es una ilusión peligrosa. Es el enfermo terminal que insiste en que no necesita un médico. Por eso que usted cuando predica el Evangelio a alguien no creyente, se creen muy buenas personas. Siempre es esa condición, yo soy mejor que los demás. No soy yo como los demás. Examina nuestra vida, mis hermanos. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Es en realidad una fachada de control? Tu carrera, tu familia, tu dinero, tu matrimonio. ¿Estás viviendo desde la energía de la carne, es decir, del poder de la carne, o desde la dependencia en el Espíritu? Y no se les olvide que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por las emociones, no por las circunstancias. Porque cuando somos guiados por nuestras emociones, circunstancias y situaciones, vamos a fracasar. Porque engañoso es el corazón del hombre. Todas nuestras decisiones, si no están centradas en la dependencia a Dios, vamos a fracasar. Por eso es que no oramos, porque realmente la oración es una dependencia a Dios. El hombre o la mujer creyente que ora está dependiendo de Dios, no de él mismo. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Él oraba todos los días, a toda hora, en todo momento. En el momento más difícil de su vida, fue al huerto de Getsemaní a orar. Y cuando dice, Padre, si te es posible, aparte de mí esta hora. Es decir, si te es posible que no pase esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, dependencia absoluta, confianza absoluta, aún en un momento tan difícil como el que iba a pasar. Ser crucificado. Jesús nos mostró, nos enseñó lo que es depender del Padre. Hermano, la verdadera fortaleza no se encuentra en la autonomía humana, en tu autonomía, no, sino en la dependencia divina. La primera señal, mis hermanos, de madurez espiritual no es cuánto puedes hacer, sino cuánto consciente eres de que no puedes hacer nada sin Cristo. Como dice Juan 15:5, alejados de mí, nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Vemos entonces cómo interviene la estrategia, la gracia de Dios, el alejamiento soberano de Dios. Hay momentos que parece que Dios nos abandonará, pero no te ha abandonado, pero guarda silencio. Dios nos alejó por impotencia, mis hermanos, o no, en el momento de tu debilidad o en el momento de tu necesidad. Su retirada fue un acto calculado de amor redentor, como hablamos ahorita en el devocional. Veremos cómo Dios obra en ese distanciamiento o en ese silencio. Dios, en su sabiduría, retira la sensación de su presencia o permite que fracasen nuestros proyectos de autosuficiencia. Esto no es abandono. Él promete nunca dejarte y nunca lo hará. Él nunca lo hará, sino que en su enseñanza divina es el silencio que nos hace escuchar nuestro propio vacío. Es el desierto que nos hace anhelar agua viva, como el hijo pródigo en Lucas 15. Dios le permitió ir a la provincia apartada, le permitió ir a comer comida de cerdo, le permitió gastar todo perdidamente en su voluntad permisiva, pero había un propósito. Cuando se le acabó todo, cuando no tenía nada que comer, levantó los ojos al cielo y regresa a la casa de mi padre. Como pasó con la historia del niño, que regresa donde el padre le dice, no puedo más, ayúdame. ¿Hasta cuándo vas a luchar en tus fuerzas? ¿Hasta cuándo vas a querer cambiar las circunstancias o cambiar tu esposo, tu esposa, cambiar tus hijos? ¿Hasta cuándo? A veces Dios permite que toquemos fondo para que levantemos la vista a los ojos del cielo. En el libro de Oseas, Dios le permite a Israel ir hasta un lugar bastante apartado.
para hablarle al corazón. Oseas 2:14 al 15 dice, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Hermanos, en el desierto, en la soledad, en esos momentos tan difíciles de nuestra vida, es donde nuestros oídos están más ávidos y más necesitados de escuchar la voz de Dios. Y dice, y le daré sus viñas desde allí, y en el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor era valle de angustia, de desesperación. Iba a cambiar ese valle de angustia y desesperación por una puerta de esperanza. Y allí, mire, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto, es decir, cuando salieron con alegría después de una esclavitud de 430 años. Hemos descrito este día a sus desiertos, a esos momentos donde solo está Él. Y tendrás que aferrarte a Dios con todas tus fuerzas. Pero qué triste que uno tenga que esperar hasta ese desierto, porque no lo hacemos todos los días, porque no dependemos de Dios todos los días en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque queremos vivir independientemente de Él. Vemos entonces el propósito. No es solo conocimiento, mis hermanos. Dios no solo quiere que sepamos de que somos débiles, quiere que experimentemos el conocimiento intelectual de la debilidad puede generar orgullo. O sea, cuando nosotros pensamos que solamente es el conocimiento espiritual de que somos débiles, pero no hacemos nada, es decir, lo sé, es orgullo. La experiencia de la debilidad quebrantada produce humildad y en ese quebrantamiento es donde la gracia encuentra su recipiente para producir gloria a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 12:7 al 10? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado, Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ahorita más adelante vamos a profundizar en estos versículos, pero pensemos por un momento en qué Dios se alejó. Un silencio en oración, una puerta cerrada, una fuerza que se acabó, una esperanza que crees perdida. Hermanos, reinterpreta ese momento a la luz de esta verdad. Quizás no era un castigo, sino una gracia preparándote para el encuentro más profundo con el poder de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Dios guardó silencio 38 capítulos. No se sabe cuánto tiempo, pero cuando Dios habló a la vida de Job, no hubo ni siquiera una pregunta por qué o para qué. Solo hubo adoración y arrepentimiento. No preguntó por qué le quitó esto, por qué quitó lo otro. Ni siquiera Dios le respondió eso. Dios se reveló a la vida de Job. ¿Y qué dice Job? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, o sea, que eres el Todopoderoso, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Y mire, como ya vio a Dios, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ver la gloria de Dios lo llevó al arrepentimiento, a ver realmente su verdadera condición delante de Dios, que Él era el Todopoderoso y que Job no podía controlar nada y que necesitaba depender de Dios en todo momento. De oídas habló de ti. Una cosa es oír de Dios, otra cosa es ver a Dios. Pero Dios quiere que le veamos, que le conozcamos, que tengamos compañerismo con Él.
Y para poder que haya ese compañerismo, Dios tiene que quitar muchas cosas de tu vida, que son, ya hemos venido hablando acerca de eso, tus ídolos, que nublan tu mente, que nublan tu corazón para acercarte al Dios vivo. Ahora miremos el poder del que se perfecciona, la paradoja del Evangelio. Lo leímos en 2 Corintios 12, 13 al 10, y lo leo completamente. Y yo conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no es dado al hombre expresar. De tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me fuera a exaltarse, desmedidamente me fue dado un qué, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de manera, con respecto a lo cual he orado 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí llegamos al núcleo, mis hermanos, del mensaje. Y es una paradoja, porque parece algo contrario, que desafía toda lógica humana, la suficiencia de la gracia. Cuando Pablo ruega, mis hermanos, que se le quite la espina o el aguijón, la respuesta a Dios no es la remoción, es decir, quitársela, sino la declaración, te basta mi gracia. O sea, es suficiente la gracia que tengo para ti. La palabra griega para basta significa ser suficiente, ser contento con la gracia de Dios. No es solo un perdón pasivo, mis hermanos, es el poder activo y sustentador que se despliega precisamente en el escenario de nuestra debilidad. Hermanos, entendamos de que ninguno aquí es fuerte. Aquí todos somos débiles. Solamente somos fuertes en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en tus argumentos, no en tus ideas, no en tus capacidades. Solamente en Cristo. Porque muchas veces llegamos a ser como el fariseo, puesto en pie. Y recuerde que esa parábola Cristo le enseñó a aquellos que confiaban en ellos mismos, autosuficientes. Ellos tenían su propia justicia, su propia manera de adorar a Dios de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a la dependencia. Por eso usted ve que el publicano, que era dependiente de Dios, fue justificado. Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. En nuestra autosuficiencia, hermanos, Dios no hace nada, pero sí nos quebranta. Dice que el que se humilla, el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Tenemos que soltar todo aquello, mis hermanos, que ocupa el lugar de Dios. Dios ordena nuestras limitaciones para su gloria y nuestro bien. No son accidentes ni fracasos en su provisión. En su providencia, Dios la usa como herramientas de gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es una paradoja, ¿cierto? Y no es un pensamiento positivo, mis hermanos. Es la realidad del cristiano lleno del Espíritu, la fuerza, dunamis, es decir, no es la palabra dinamita. Es el poder de Dios que mora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. El que resucitó entre los muertos a Jesucristo está morando en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo está con nosotros. Y Él es por nosotros. Nuestra habilidad no es un obstáculo para el poder de Dios. Es el conducto designado para que su poder sea evidente, para que la gloria sea de Él, no de nosotros. Hay una falsa espiritualidad, mis hermanos. En la iglesia de Corinto habían lo que llamaban los superapóstoles, los apóstoles falsos. Algunos predicaban un evangelio de poder sin debilidad, de triunfo sin cruz.
Pablo confrontaba esa herejía con la realidad de su propio cuerpo quebrantado. El ministerio verdadero, mis hermanos, no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo en medio de ellos. Cristo está en medio de tu tormenta. Él no te ha dejado solo. Aunque parezca que no está, Él está. Mi poder se perfecciona en la Biblia. El término perfecciona, teleo, significa llevar a su fin, completar, consumar, es decir, terminar la obra. El poder de Cristo, mis hermanos, alcanza su máxima expresión, su propósito pleno, justo cuando las fuerzas humanas se agotan. Es allí donde ves el poder de Dios, ves un milagro, cuando has agotado todos tus recursos. No sé si ustedes recuerdan a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que tenían médicos y le iba peor. Y en medio de su debilidad, ya casi arrastrándose por el piso, escuchó que venía Jesús. Hizo su máximo esfuerzo. Ya no tenía dinero, no tenía nada, solo un poco de vida. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Cristo irrumpió en su enfermedad. Cristo irrumpió en su debilidad y sanó su cuerpo y la restauró. Porque era una mujer que era inmunda por su condición de menstruar. Era una mujer menstruosa, entonces no estaba contaminada todo lo que tocaba. No podía abrazar a sus hijos, no podía ir al templo, no podía andar. O sea, nadie podía estar al lado de ella. ¿Se imagina por 13 años esa mujer así? Y el Señor la restauró. Públicamente le dijo, tu fe te ha salvado, es decir, tu fe te ha sanado. Y como era un rabí, era un maestro, estaba avalando el milagro. Él tenían que recibir su familia, sus vecinos, volver a su hogar. Pero ¿qué pasó? Tenía que haberlo gastado todo. Si hubiera tenido plata, pero de otro médico, no hubieran de Jesús. Entendamos eso, mis hermanos. Necesitamos depender de Dios en todo momento para ver milagros en nuestra vida que glorifiquen el nombre del Señor. Hermanos, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Justo cuando la fuerza humana se agota. No es que el poder de Dios necesite nuestra debilidad, mis hermanos, sino que nuestra debilidad es el escenario donde su poder se manifiesta sin rival, sin oposición. Es como un vaso quebrado, mis hermanos, que no puede contener agua, pero que al ser sumergido en el océano es llenado por la inmensidad que lo rodea. Nuestra debilidad no es un obstáculo para que Dios haga, no, es el medio donde Dios opera. Es el vacío en que Dios lo llena con su plenitud. Y Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la esencia de la vida cristiana, mis hermanos. La fuerza no es una cualidad que poseemos, sino una persona que nos posee, Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo, es decir, humanamente hablando, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo, es decir, la dependencia en Cristo. Es la dependencia total de Cristo fluyendo en nosotros. Hermano, tu vida cristiana no es un progreso hacia la autosuficiencia, sino un descenso constante, es un descenso constante hacia una dependencia más profunda en Cristo. ¿Qué aguijón has estado pidiendo a Dios que quite? ¿Has considerado que Él lo permite para que tu vida no gire en torno a tu capacidad, sino a tu insuficiencia? Hermanos, esto de transformar cómo oramos. Dejamos de orar solo por remoción de problemas. Señor, quita esta debilidad. Señor, quita esto. Señor, dame esto. Y comenzamos a orar por la manifestación de su poder en medio de ella. Señor, muestra tu fuerza perfecta en mi imposibilidad. Dejamos de esconder nuestras espinas y comenzamos a gloriarnos en ellas, porque solo y son un lugar donde la gloria de Cristo resplandece. Hermanos, es una dependencia total al Espíritu Santo y a la iglesia local, obviamente.
La dependencia no es solo vertical, mis hermanos, hacia Dios, sino horizontal, hacia el cuerpo de Cristo, al compañerismo. No somos repúblicas independientes, somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, no solamente es un consejero externo, es Dios mismo habitando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El poder de la resurrección está operando en tu vida y en la mía, como dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu Santo, aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, Él es el quien convierte nuestra dependencia en un concepto teológico, en una realidad experiencial. Él intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Lo dice Romanos 8:26. La iglesia, ¿por qué es tan importante la iglesia en nuestras debilidades? Porque allí hay dependencia mutua. Allí en la iglesia, humanamente hablando, perdón, espiritualmente hablando, podemos decir, es que yo puedo solo, ¿no? Tú necesitas la iglesia, necesitas del compañerismo, confesar nuestros pecados los unos a los otros, orar los unos por los otros. Necesitamos el cuerpo, porque el cuerpo nutre. La iglesia llevamos las cargas los unos con los otros. La autosuficiencia espiritual, mis hermanos, es un obstáculo para nuestra unidad en el espíritu, para la iglesia. Oh, mis hermanos, Dios puede estar permitiendo que una relación, un sueño o tu propia fuerza se agote, no para destruir, sino para que por primera vez o una vez más corras por los pasillos de tu alma y digas, no puedo hacerlo, necesito tu ayuda. Esa no es la oración del derrotado, mis hermanos, es el grito de guerra del Hijo que está a punto de experimentar el poder del Padre. Mi querida familia, el Evangelio no es la buena noticia de que ahora tú puedes, es la buena noticia de que Cristo ya lo hizo y que su poder ahora vive en ti para lo que tú nunca podrás. Tu debilidad no es tu enemigo, mi hermano, mi hermana, es el lugar de cita que Dios ha elegido para encontrarte con su fuerza. Deja de maldecir o criticar tu limitación. Abrázala como el suelo sagrado donde la gracia despliega su poder y vive. No es de la ansiedad del que debe lograrlo, sino es del descanso del que confía que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará y la terminará. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.